La joven planeó vengarse de su padre infiel, pero se le cruzó este pequeño niño y lo que dijo la detuvo. Ciela estaba en el pasillo del hospital lista para poner en marcha su venganza. Lo había estado pensando mucho tiempo y estaba convencida de que esa era la acción más justa que podía realizar, tanto para su madre como para ella. Sin embargo, aún dudaba. La mano con la que sostenía la botella de agua temblaba y no sabía si podía dar un paso más. La amante de su padre estaba sentada doblando el pasillo y estaba en compañía del hombre al que hasta hace unos meses llamaba papá con una sonrisa. Trató de sacudirse el miedo y avanzar, pero lo que le había dicho el niño apenas unos instantes antes la había dejado en una especie de estado de inacción. Rayos, pensó en sus adentros. ¿Por qué tenía que hablar con Simón? Se detuvo por un momento para respirar profundamente y pensar en su plan. Dio media vuelta y se sentó en la sala de espera contraria a donde estaban las dos personas que habían vuelto su vida un infierno. Agachó la cabeza y la envolvió con sus brazos, subiendo sus piernas en la silla, lo que le dio un aspecto de una niña que estaba a punto de sentarse a llorar. Las imágenes y pensamientos de todo lo que había pasado en apenas unos meses le torturaban. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que buscar una amante, papá? Gruesas lágrimas caían por sus ojos mientras recordaba la historia que tantas veces le había contado su madre, la de cómo conoció al amor de su vida. Estrella García y Felipe Jiménez se habían conocido en la universidad. En cierto modo, podría decirse que fue amor a primera vista. La joven Estrella trabajaba a medio tiempo en un cine local. Eran de esos cines viejos de los que antiguamente habían sido un pequeño teatro y luego los dueños decidieron transformarlo en un cine para que no quedase desfasado por la tecnología. Tenía 2 salas y proyectaban películas un poco atrasadas en la semana y los fines de semana películas familiares exitosas. También proyectaban lo que muchos llamaban películas raras, pero realmente se llamaban películas de autor, y ese era justamente el tipo de lugar al que iban los estudiantes de cine, como Felipe. Al principio fue algo muy tímido. Estrella trabajaba varios turnos a la semana para ayudar a pagarse los estudios y equipos de fotografía, mientras que Felipe iba casi todas las semanas para ver estas películas raras para sus proyectos universitarios. Estrella se había quedado prendada del joven con aire despreocupado y artístico, mientras que a Felipe siempre le fallaba la voz cada vez que debía pedir el ticket en la ventanilla o cuando pagaba sus palomitas. Este tímido coqueteo se mantuvo hasta una noche en la que Felipe se le ocurrió la forma más tierna y original de pedirle una cita a alguien. «Hola», dijo Felipe con la voz temblorosa. Por favor, ¿me das 2 tickets para la película de las 9? Al escuchar eso, la amable sonrisa de Estrella pareció congelarse en su rostro. El tímido joven siempre pedía una sola entrada. Si pedía 2, quizás era para una cita con alguna chica de aspecto interesante, justo como él. «Vaya», dijo Estrella, mientras procesaba el pedido y entregaba los pequeños tickets de cartón. «¿Vas a invitar a una chica?» «Sí», contestó Felipe tratando de parecer valiente, mientras mostraba un llamativo sonrojo en su rostro. Cuando Estrella le extendió las entradas, el joven solo tomó una y, haciendo un gran esfuerzo por hablar lo suficientemente alto, le dijo: «¿Quieres ver una película conmigo?» Estrella la dio la cabeza confundida, pero en cuanto entendió la petición del joven, toda su cara se tornó roja. Con una voz temblorosa le respondió: «Sí, me encantaría». Esa noche Estrella terminó sus tareas en tiempo récord y hasta le dio tiempo de peinarse y arreglarse un poco. Le daba vergüenza presentarse ante el chico que le gustaba con su soso uniforme de trabajo, pero a Felipe pareció no importarle, pues cuando se disculpó por no tener una mejor ropa, el chico le contestó haciendo uso de toda su valentía: «Estás muy bella así. La ropa es un detalle sin importancia».
Se encogió de hombros y simplemente no le dio importancia. Pasaron 2 horas magníficas, pues eran los únicos en la función y la película era muy interesante. Aún no tenían la suficiente confianza como para tomarse de la mano, pero la intimidad que había formado sin tan siquiera saber sus nombres era muy especial. Al salir de la función, Felipe insistió en la compañía a su casa, asegurando que era lo correcto, pues él había sido quien la invitó en primer lugar. Para su sorpresa, ambos jóvenes vivían sorpresivamente cerca y no solo eso, estudiaban en la misma universidad, solo que en turnos diferentes. A partir de esa primera cita, los jóvenes continuaron viéndose cada vez más seguido. Al estudiar carreras parecidas, se ayudaban mutuamente en las materias que tenían en común y llegaron incluso a formar parte de los grupos de amigos de cada uno. Apenas tenían 20 años y estaban decididos a cumplir sus metas. Sin embargo, la vida no es como uno lo planea. En la mayoría de casos siempre suceden cosas que te desestabilizan si no sabes cómo enfrentarlas. Justo en el último semestre de la universidad, Estrella y Felipe recibieron una noticia que en otro momento y circunstancias los hubiera hecho inmensamente felices. Estaban esperando un bebé. Aquello fue como un balde de agua fría para la joven pareja. Estrella no sabía cómo decírselo a sus padres, pues estaba segura que la echarían de su casa. Al ser la mayor de sus 4 hermanos, lo que sus padres esperaban era que estudiase una carrera práctica y empezara a ganar dinero cuanto antes para independizarse y ayudar a sus hermanitos menores. La idea de que ahora habría otra boca más en casa simplemente no estaba en discusión. De hecho, no les había contado que tenía un novio. Estaba segura que en cuanto se los contase, simplemente no lo aceptarían y la obligarían a romper, por lo que les mintió diciendo que Felipe solo era un amigo de la universidad y que siempre hacían los proyectos juntos. Esa situación le desagradaba completamente a Felipe y ya se lo había dicho varias veces a Estrella. En cuanto se enteraron que ahora serían padres, Felipe decidió encarar a sus suegros. Se presentó en la puerta de la casa de su novia en la mañana siguiente, luego de la prueba de embarazo, y reuniendo cada fibra de valor que tenía en el cuerpo, le anunció a su suegro: «Señor Matías, Estrella y yo estamos esperando un bebé. Sé que esto no es lo que esperaban de nosotros, pero le aseguro que trabajaré duro para cuidar bien a Estrella y a nuestro bebé». El joven pensó que no había salido tan mal, viendo que su suegro aún estaba tranquilo, pero no podía estar más equivocado. Sin previo aviso, el padre de la muchacha le acertó un puñetazo en el lado derecho de la cara. Felipe casi se desmaya por el impacto. En apenas unos momentos, la casa se transformó en un ring de pelea. Gritos, llantos y acusaciones terminaron con Estrella y Felipe en la calle recogiendo la ropa de la muchacha que sus padres habían lanzado por la ventana. El matrimonio le dejó muy claro a su hija que a partir de ese momento estaba sola y que no se le ocurriera regresar. «No te preocupes, mi amor», le dijo Felipe. «Ellos son los que se pierden la oportunidad de formar parte de la vida de su nieto. Ya verás que vamos a estar bien». Felipe la llevó a casa de sus padres, quienes, si bien no estaban saltando de alegría, se compadecieron al ver a la muchacha a quien habían echado a la calle. Los jóvenes se esforzaron al máximo para graduarse en el último semestre. Nunca se habían sentido tan bien como cuando finalmente pudieron asistir a su ceremonia de graduación con sus togas negras y recibir sus diplomas. De allí en adelante, debieron asumir inmediatamente otra etapa en su vida, y fue cuando todo se empezó a desquebrajar. Ciela nació 1 o 2 meses después de la graduación. Felipe debió apresurarse a encontrar un buen trabajo y Estrella aprendió a cuidar a una bebé mientras ayudaba a su suegra en los quehaceres del hogar. Gracias al apoyo económico de los padres de Felipe, la joven familia consiguió comprar una pequeña casita a 2 urbanizaciones de allí. Para ese momento, Ciela ya tenía 6 meses y Estrella decidió inscribirla en una guardería para encontrar un trabajo. Esa era toda la historia que Ciela recordaba de sus padres. Su madre se la había contado una vez y otra vez hasta el cansancio, puesto que era su historia favorita desde que tenía uso de razón.
La joven sabía que sus recuerdos de una familia feliz y unida no podían ser una invención de su mente. Los recuerdos de los paseos familiares al cine, a los museos y al parque cuando todos eran felices y los que la sostenían en esos momentos, sus padres. Pero entonces recordó la conversación que había tenido el día anterior con su madre. Estrella estaba recluida en una cama, sedada por largas horas mientras pasaban los efectos de la limpieza gastrointestinal por la ingesta de cloro. Cuando logró recuperar la conciencia, la joven le suplicó a su madre respuestas. «Mamita», sollozó Ciela acariciando la cabeza de su madre, «¿acaso mi papá no nos quiso nunca? ¿Realmente fue así todo este tiempo? ¿Un mentiroso?» «No, hijita», le contestó Estrella con la voz ronca y débil. «Tu papá siempre fue un hombre bueno y nos ama mucho. Es solo que ya no podemos estar juntos y él pensó en su felicidad. Tienes que recordar eso». ¿Cómo su madre podía decirle eso cuando su padre había actuado de forma tan egoísta? Luego de 16 años de aparente felicidad y tranquilidad en su hogar, las cosas comenzaron a ponerse muy mal. Una tarde, cuando Ciela regresaba de la escuela, entró a casa y escuchó cómo sus padres se gritaban y reclamaban a todo pulmón. Se quedó en silencio en la entrada para poder escuchar mejor. ¿Y esa es tu gran solución? ¿Divorciarte y dejarnos tiradas? No las estoy dejando abandonadas. Entiende eso, Estrella. Solo te pido que nos demos un tiempo. ¿Qué pareja que se haya dado un tiempo ha regresado? No seas cínico, Felipe. ¿Me estás diciendo que te vas a ir de la casa? ¿Me estás tomando el pelo? Ciela estaba confundida. ¿Irse de casa? Pero su padre jamás había demostrado estar incómodo o infeliz con ellas. ¿Qué era toda esa pelea? Sí, Estrella, te estoy pidiendo un tiempo para irme y despejar las ideas, saber si esto tiene solución o si lo que he venido sintiendo a lo largo de los años es una señal de que nuestro amor se acabó hace mucho y lo que queda es cansancio. Entonces has decidido irte hace mucho. Que me lo pidas ahora no tiene sentido. Nuestra hija está a punto de graduarse en apenas un año. ¿No puedes esperar hasta entonces? No, Estrella, no puedo. No puedo porque hay otra persona y ella me está esperando desde hace demasiado tiempo. Voy a tener otro hijo. Aquella noticia dejó de piedra tanto a Estrella como a Ciela, quien no pudo seguir escuchando a escondidas e irrumpió en la sala con una voz trémula y pálida como una hoja. ¿Vas a tener otro hijo? ¿De verdad embarazaste a otra mujer? Felipe y Estrella se giraron sin saber qué decirle a su hija, quien los observaba con la expresión de alguien a punto de explotar. «Sí, hija», dijo Felipe agachando la cabeza. «Estoy esperando un bebé con otra mujer. Y sé que esto es demasiado inesperado y que no es para nada algo que deseas, pero ya no quiero seguir escondiendo la verdad. Sé que tal vez es pronto para pedírtelo, pero me gustaría que pudieras conocerla». En ese instante, Ciela deseó tener la habilidad para desmayarse en el acto, pero por más que se lo pidió a su cuerpo, no pudo. Se quedó de pie sin saber qué decir o cómo actuar. Estrella fue la que empujó a su esposo lanzándole una sarta de insultos y abrazando a su hija que se había quedado inmóvil por el impacto. A partir de ese momento, estar en casa se había transformado en un tormento. Estrella logró retener a Felipe en casa a base de amenazas, pero el ambiente simplemente no era el mismo. Ciela podía sentir el descontento y la rabia constante que había entre los dos adultos, pero lo peor estaría por llegar. Un sábado en la mañana, mientras se preparaba para salir a dar una vuelta con sus amigos, para salir de aquel ambiente tóxico, Felipe se le acercó con una propuesta. «Hijita, ¿te gustaría que diéramos una vuelta por un museo? Tal vez eso nos ayude a relajar la tensión de las últimas semanas». La joven lo pensó por un momento, pero se dijo a sí misma que quizá eso era exactamente lo que necesitaba para poder hablar sinceramente con su padre. Padre e hija salieron al museo favorito de ambos mientras conversaban tristemente de la realidad detrás de aquel matrimonio aparentemente feliz. «Cuando naciste fue el momento más especial de nuestra vida. Estábamos muy asustados, pero teníamos fe en que la vida nos ayudaría a salir adelante.
Con el paso de los años, la vida se nos hizo demasiado pesada y monótona. Todos los días era la misma rutina y así pasaron meses y luego se transformaron en años. Pero aunque aparentemente hacíamos lo mismo todos los días, con los inevitables cambios que ocurren, había un cambio más profundo del que no nos dábamos cuenta. Tu madre cambiaba y yo también. Ya no éramos los mismos adolescentes tímidos que no se atrevían a darse la mano en un cine solitario. Ya no nos entendíamos y puede que ya no podamos entendernos nunca más. Más que conversar, Ciela guardaba silencio, pues toda esa explicación le sonaba a excusa. Apenas unos días antes sus padres eran dos adultos amorosos que mantenían una relación muy bella. Que ahora le dijese que no estaban enamorados le parecía una mentira, una farsa, una excusa de su padre. Llegaron al museo y se pusieron a caminar admirando las obras, cuando de pronto una mujer se le acercó a Felipe y lo tomó del brazo dándole un fuerte apretón a forma de saludo. Ciela no entendía nada, hasta que la mujer se presentó y dijo: «Un gusto conocerte, Ciela, soy Lisa, un placer». La mujer le extendió la mano a la joven mientras su padre la observaba con una expresión contenida. La joven entró en pánico y llorando salió huyendo del lugar. Recorrió toda la distancia hasta su casa, solo quería llegar y sentarse a llorar por lo absurdo que le parecía todo, pero cuando llegó se encontró con una escena terrible. Su madre había tomado cloro y estaba desmayada en el baño. Ciela no sabía qué hacer, pero debía hacer algo rápido. Tomó su teléfono y llamó a un servicio de ambulancias. Una vez en el hospital, la joven llamó a sus abuelos paternos, pero se negó categóricamente a hablar con su padre. «Él es el causante de todo esto. Mi mamá quiso morirse cuando vio que ya mi papá había hecho su vida con otra. No quiero volver a hablarle». Los días en el hospital se hicieron largos. Aparentemente el cloro había afectado gravemente otros órganos y debía permanecer hospitalizada al menos un mes. Felipe pasaba todos los días acompañado de su amante y en todas esas ocasiones Ciela se negaba a siquiera saludarlo. Sin embargo, su rabia no la dejaba en paz. Sentía que debía hacer algo para desquitarse todo el mal rato que estaba pasando ella y su madre, por lo que un plan comenzó a formarse en su mente. Estando en un hospital, no era tan difícil conseguir una sustancia que se disolviera en el agua y fuese fatal para una mujer embarazada. Así que consiguió un poco y la mezcló en una botella de agua, volvió a sellarla y estaba a punto de ofrecérsela al amante de su padre, cuando pasó algo que ella no se lo esperaba. El compañero de habitación de Estrella era un niño de 9 años llamado Simón. Ciela había entablado una pequeña amistad con él y ambos se llevaban muy bien. Ese día Simón había visto lo que proponía hacer su amiga, sabía por qué lo hacía, pero algo dentro de él le decía que no estaba bien. «Si haces eso, no tendrás paz. Sé que no te importa ir a prisión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que perderás la oportunidad de recuperar a tus padres». La joven lo vio con fastidio y le respondió: «Simón, tú apenas eres un niño, no entiendes nada. Mi familia ya está rota y destruida, no se puede recuperar. El matrimonio de tus padres está roto, no tu relación con ellos». Ciela lo vio confundida, por lo que el pequeño aprovechó de continuar: «Si cumples tu venganza, le quitarás una persona que hace feliz a tu papá y es totalmente inocente de lo que haya vivido antes con tu mamá. Además, tu mamá se recuperará, pero tú estarás en prisión. Así no ayudas a nadie. Puede que intente hacer algo y esta vez no podrás rescatarla. Si quieres vengarte, simplemente ignóralo. Ignora a tu papá y a su novia hasta que ya te sientas mejor. Créeme que la indiferencia es peor que el enojo». Ciela se levantó molesta y decidida a llevar a cabo su venganza, pero las palabras de Simón le habían llegado muy hondo. Después de pensarlo por muchas horas, llegó a la conclusión de que su amigo tenía razón. Con mucho esfuerzo casi sobrehumano, se deshizo de la botella. Varios meses después, Ciela aún mantenía la amistad con Simón. Su madre la necesitaba más que nunca y se alegraba de estar con ella para aprender a ser felices de nuevo, sin su padre.
Sin embargo, aún se negaba a hablar con su padre, pero sabía que terminaría haciéndolo tarde o temprano, pues su mejor venganza era demostrarse a sí misma que la rabia no triunfaría sobre el amor que sentía por su familia. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. No sirves para nada, le dijeron sus padres y lo botaron de su casa, sin imaginar lo que estaría por ocurrir después. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien a quien la vida no le ha dado atributos buenos para los estudios? Tienen mala suerte en el amor y llegado un momento, sus padres lo consideran un fracaso. Se sienten decepcionados. Parece ser que estas personas no encuentran su lugar en este mundo o simplemente no han nacido con dones para sobresalir de entre los demás. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno de nosotros. Recordemos también que el trabajo de un padre no es que su hijo desarrolle dones o habilidades que tienen los demás, sino que han de ser pacientes en descubrir el don o habilidad con el que sus hijos han nacido. He aquí el verdadero trabajo de un padre, como en esta historia que te compartiré a continuación. Stuart Rathbone nació en los años convulsionados en Rusia. Su aspecto escuálido, cuando apenas tenía 10 años, lo hacían sobresalir entre los demás. Sus padres, doña Helen y Marvin Rathbone, solían tomarse el tiempo de alimentarlo personalmente, pues creían que, a diferencia de su padre y sus demás hermanos, él era muy débil. En la escuela tenía falta de concentración y siempre solía estar haciendo garabatos en vez de prestar atención. La historia ya ellos se la sabían de memoria. La maestra al final de la clase venía acompañando al pequeño Stuart. «Señora», decía la maestra, y después de esto escupía al suelo. «No soporto más. Su hijo no quiere estudiar. No sé por qué insiste tanto en que vaya a la escuela. Déjelo que ayude acá en casa, que se dedique al campo, porque para los estudios no sirve. Al final del año daré mi informe del progreso y con mucha pena tendré que mandarlo a recuperación de clases, pero ustedes saben que él no pasará de año, volverá a repetir». Stuart era interrogado luego de esto por sus agobiados padres, que no sabían qué más hacer. En aquella época no había consejería psicológica, más que los látigos y el golpe inesperado. Tampoco en esa época daban orientación vocacional. El destino de Stuart estaba escrito. No servía para la escuela, o al menos eso parecía. A los 11 años, sus padres decidieron no enviarlo más a la escuela. Se quedaría en casa. Allí su madre con mucho esfuerzo le ayudaría a contar. Por increíble que pareciese, a sus 10 años solo sabía contar hasta el número 10, y después de eso no quería saber más de números. En casa ahora tenía que ayudar a su madre a ordeñar a las vacas, dar de comer a los animales, distribuir el agua al huerto que su padre tanto cuidaba. Pero tampoco podía hacer bien eso. Su mente no podía recordar el orden de las cosas. Al final del día siempre se le había olvidado hacer algo. Su madre, resignada, se tomaba la cabeza al ver que su hijo no era como los demás. Los años transcurrieron. Stuart era amo de su casa y, aunque aún tenía inconvenientes, se esforzaba por obedecer y no causar problemas. Una noche, su padre y su madre acudirían a la graduación de sus 2 hermanos mayores. Stuart observaba con tristeza y por primera vez en su vida se preguntó por qué él no había podido ser como sus hermanos. Nada le consolaba. Salió raudamente y, yendo por el bosque que quedaba cerca a su casa, se echó a llorar. Con tristeza miraba al cielo y le preguntaba a su creador por qué él no podía recordar los números, por qué le costaba concentrarse, cuál era el propósito de su vida. ¿Estaría condenado a hacer labores domésticas por el resto de su vida?, se preguntaba acongojado. De tanto llorar se había quedado dormido. Fue su padre quien de noche salió a vigilar el perímetro de su casa y allí lo descubrió durmiendo en el pasto de hojas secas. Su padre lo vio y estaba a punto de prender las hojas. «¿Por qué estás allí?», le dio un tremendo grito que Stuart salió corriendo. Al regresar, descubrieron que Stuart, antes de salir, había estado calentando comida
y se había olvidado de apagar la cocina. No pasó ni unos minutos que el pobre Stuart se acababa de dormir cuando fue despertado por sus padres. «No sirves para nada», le dijeron sus padres. «Ya estoy cansado de ti», le repetía su madre. «Nada haces bien». Sus hermanos, al escuchar que le gritaban, solo atinaban a burlarse. «Ya casi tienes 20 años, es hora de que busques el rumbo de tu vida. Acá no vas a seguir viviendo». Stuart, medio dormitado, había apagado sus oídos. Pensó que como siempre sería un reclamo por algo más que él había hecho mal. Él ya estaba acostumbrado a eso. Sin embargo, al día siguiente, sus pocas cosas estaban en una maleta muy cerca de la puerta de salida de su casa. Stuart no podía entender qué estaba pasando. «Irás a la casa de tu tío John. Él es militar y allí verás si encontrarás algo que hacer». Ahora sí lo entendió. Sus padres le estaban pidiendo que se fuese de su casa. Stuart miró su casa por última vez. Eran sus padres quienes se habían cansado de él. Nada le había salido bien, y ellos lo consideraban ahora una carga. Tomó una vieja maleta que había estado por años en un rincón, y ahora allí contenía uno que otros harapos que él aún llamaba ropa. Allí se iba, conteniendo las lágrimas para que sus hermanos no vieran que le dolía dejarlos. Ellos siempre se habían burlado de él, pero Stuart los amaba, al igual que a su padre y a su madre. Caminó por el sendero que llevaba al pueblo más cercano. Con un papel en mano, se dirigía por las calles vacías de aquel lugar. John Rathbone preguntaba, pero nadie le daba razón. Se sentó en un tronco que quedaba en el camino. Tenía hambre y sed. Rogaba ahora tener algo que comer, pero no había nada. Un dolor en los pies le forzó a quitarse los zapatos que tenía. De pronto le llegó un hombre que pareció reconocerlo. Era su tío John. No pareció mostrarle una sonrisa, pero al menos lo saludó. Este tomó su vieja maleta, le dijo que se quitara los zapatos y después de esto caminaron por más de una hora. Su tío no vivía en el mismo pueblo, sino que aún tenía que caminar más. Desde ese día su tío solo le daría una orden: «Haz solo lo que yo te diga y todo estará bien. ¿Entendido?» «Entendido», contestó Stuart. Así fue que de esa forma, haciendo las cosas una a una, Stuart se le hizo más fácil. Al ingresar a su casa, descubrió que su tío tenía una gran colección de armas, galardones, medallas de honor. Él había servido al ejército ruso durante casi toda su vida. Stuart quedó maravillado al ver tantas cosas en orden, recuerdos y fotografías en las que su tío se mostraba recibiendo honores. Stuart, con 23 años ya, por fin había empezado a ganar masa muscular, y eso había sido una sorpresa hasta para él, quien había sido un escuálido por casi más de 19 años de su vida. Sin embargo, su tío haría algo que lo cambiaría todo. Stuart no se movía sin que su tío le dijera algo. «Llena el agua», le había dicho, y eso era lo único que hacía Stuart en todo el día. Luego le mandó limpiar sus rifles descargados. Así fue durante un año. Después de esto, por increíble que parezca, Stuart podía recordar las cosas con mayor facilidad, pues solo tenía que recordar lo que hacía durante el día. Luego le fueron añadidos varias cosas más, hasta que un día podía contar hasta más de 100, y casi no olvidaba nada. Su tío, siendo un ex militar, lo entrenó lo más que pudo. Ninguno de ellos dos sabía lo que iba a pasar tiempo después. El tío de Stuart notó algo peculiar. A Stuart no le daba miedo los sonidos fuertes, es más, ni siquiera creaba reacción alguna sobre él. Stuart no tenía miedo, jamás lo había sentido y no sabía lo que era eso. La idea surgió a raíz de esto. Le enseñaría ahora a usar las armas. Stuart, desde el momento en que vio un arma, le despertó la curiosidad y realmente le fascinaba. Desde ese momento, no volvió a dejar de practicar. Ese mismo año, Stuart descubriría su habilidad para darle al blanco. Fue llevado por su tío al cuartel. Allí rápidamente se hizo de un lugar entre los mejores tiradores. Fue entrenado como un soldado para luego ser enviado al frente de batalla. Stuart tenía el mejor pulso y la capacidad para disparar a larga distancia. Su trabajo era sencillo,
pensaba él, tenía que darle a los del ejército opuesto. Tendría que cuidarle las espaldas a los soldados que iban directamente a morir por su patria. Y así fue. Por casualidades de la vida, se encontraría con el hijo de uno de los hombres más acaudalados. Hablaron brevemente, pero el joven, hijo de un rico, le temblaban las manos. Qué difícil venir aquí y saber que vas a morir. Stuart solo lo escuchó y atinó a decirle: descuida, no te perderé de vista, cuidaré tus espaldas. Sé que no me escucharás, pero donde estés, haré 2 disparos para que sepas que te veo. Una estrechada de manos selló aquel encuentro. Pero Stuart sintió su miedo y lo vigilaba por el visor. Minutos después, el combate empezaría. El joven rico cayó herido y se arrastró hasta una arbolada cercana. Stuart le dio a muchos, pero no había sido suficiente. Dentro de poco, los soldados del otro ejército entrarían rematando a los caídos, por lo que recibieron la orden de retirada. Sin embargo, Stuart lo había visto y el joven aún estaba con vida. Stuart entonces le dio la señal, que aún lo veía. Dio 2 tiros cerca de aquel muchacho, quien se retorcía de dolor y miedo. El comandante ordenó replegarse. Los tiradores eran los más valorados. «Vámonos, Stuart», le gritaron, pero él decidió quedarse. El muchacho rico, al reconocer la señal, como pudo se arrastró por casi 500 metros. Se oía los disparos de Stuart, le daba a los soldados que se acercaban a rematar a aquel joven herido. Increíblemente, este se subió a un portatropa. Stuart quiso alcanzarlo luego, pero lamentablemente por lo que había hecho, francotiradores del otro ejército lograron ver su ubicación y fue alcanzado por un proyectil, justo cuando saltaba para alcanzar la mano de aquel muchacho rico. Stuart cayó al suelo, el portatropas se detuvo, sus compañeros lo cargaron, todos quedaron atónitos por su entrega. Sin embargo, nada se pudo hacer. Stuart acababa de fallecer. Días después, Rusia ganaría la guerra y todos regresarían a sus casas, menos Stuart. La mañana era soleada. La ciudad se hallaba en paz, luego de que se decretara un día de duelo por los soldados caídos en batalla. La familia Rathbone hizo caso omiso a esto, pues ellos nada sabían sobre el acto heroico de su hijo. La madre de Stuart ese día salió a la calle a ver cómo muchos de sus vecinos recibían las condolencias de parte de los soldados. Más atrás, un tanque de guerra, 10 portatropas y 3 aviones de guerra que pasaban una y otra vez por encima de las casas de Stuart. La madre de Stuart en mente solo decía: «Pobre gente, mis hijos, menos mal, son científicos y de esa forma han servido a su país». Pero ambos padres se enmudecieron cuando el general del ejército, junto con el comandante y todos sus compañeros tiradores, bajaron de un portatropas y le entregaron el casco y las pertenencias de un soldado. Más allá estaba quien era su tío. «Su hijo ha servido con valor y gallardía». De rodillas cayeron ambos, no lo podían creer. El llanto era incontenible. La última vez que lo habían visto se les pasaba por la mente. «¿Pero cómo así?», parecían preguntarse ambos. Stuart apenas si podía hacer cosas simples. ¿Cómo es posible? Su tío ahora en breve les explicaría lo que había pasado. Pero eso no sería todo. Un año después, Rusia se tendría que reponer de una crisis. Tendría que reconstruir ciudades enteras y la escasez vino hacia ellos. Pero durante ese año, aquel joven a quien Stuart había salvado llegaría a casa de ellos para contarles lo que había sucedido y a cambio de eso les estaba dejando dinero y provisiones. «Le debo más que esto», dijo el padre de aquel joven rico. «Volveremos en 3 meses», añadieron, y no dejaban de agradecerles. «Tuvieron un hijo muy valiente», decían ambos, y seguido de esto, se fueron. ¡Qué increíble historia! De nada le había servido a esa familia que sus otros hijos hayan sido científicos. Stuart, el bruto, como lo habían conocido, les había salvado la vida, y tenían razones para sentirse orgullosos. Muchas veces, las debilidades de unos serán las fortalezas de otros. No lo olvidemos. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar. Yo soy tu amigo Carlos Matthews. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones
Para que recibas más historias como estas,